y vosotros ya deberíais también, porque el mío está un poquito frío además. Bueno, que también ayudó el tiempo, que parece que volvemos al invierno. Y así me va cogiendo temperatura. Bueno, pues como decía, nos vamos a despedir de estas cartas con las que nos deleitó Chantal. La gentileza del salón junto a Vinisterray en colaboración con la promoción a la que contribuyeron las denominaciones de origen. Hemos tenido un ciclo de 5 catas dedicadas a las denominaciones de origen de Galicia. Era un poco por intentar arrimar el hombro, no quiere decir que no haya vinos interesantes fuera de la denominación, por supuesto que sí, pero es un apoyo también a eso, a los clientes que vienen al salón de Vinisterray y a facilitar que la gente participase, pues buscando un vino por lo menos para participar de estas catas. Así que yo, por mi parte, súper agradecida a Chantal porque haya contado conmigo. Y súper agradecida a todos los que estuvisteis ahí detrás. Habría que dar más de un premio. Desde Lugo, Elena San Román, no se perdió una cata. Estuvo en las 5 y siempre con blanco y con tinto. Le tendríamos que dar un premio muy especial. Castrelo Dominio, tampoco faltó a ninguna cata. Edimburgo, nos visita cada 2x3, Portugal nos está haciendo ahí seguimientos. Hoy en concreto tenemos amigos de Mijas, de Lugo, que como os decía, más de una persona, de Vila García, vuelven de la zona de Redondela, de Edimburgo, como os decía antes, del Puerto de la Cruz en Tenerife, desde Bogotá, así que estamos serviditos y variaditos. Se nota también un poco el espectro que después después lo comprobaremos porque lo estará siguiendo también por el Facebook, porque la facilidad a lo mejor para encontrar vinos, sin duda, de Rías Baixas por el mundo, pues es bastante amplia, ¿no? Podríamos decir que también contribuyeron muchísimo a que abriésemos puertas. Dicho esto, nos vamos a centrar en Rías Baixas y nos vamos a centrar en el perfil atlántico. Si estos días hablábamos de las otras denominaciones con influencia atlántica y mediterránea y continental, pues aquí nos vamos a la atlanticidad pura y dura. Si bien sabemos que la vid es un cultivo mediterráneo, esas incursiones mediterráneas en Galicia son las que nos han permitido tener y poder cultivar vino aquí, ¿no? Participando vinos hay más o menos como 12, 14, compartiéndolo mucha gente, porque varios de ellos se repiten, pero como referencias distintas tenemos unas 12, 14, creo recordar así. Ahora según vayamos ahondando en cada una. Nada, decir que en Rías Baixas hablamos de una denominación que en el año empezó a surgir esta forma de legalizar y de registrar como denominación específica albariño. Empezaron pues en el año 80, reconocido como denominación específica albariño fue en el 84, pero sí que es cierto que después, como había que adaptarse a la Comunidad Económica Europea, pues en el 88 hubo que cambiar ese concepto, no se podía utilizar el nombre de la variedad en el nombre de la DO, ¿no? Y así pasó a constituirse lo que es el denominación de origen Rías Baixas, que por otro lado, ahora también, aunque la gente normalmente, aquí va también un pequeño tirón de orejas, porque a veces cuando hacemos las cartas de vinos o cuando pedimos los vinos, los pedimos mal y pedimos de manera genérica albariño. Evidentemente, si hay una uva que representa Rías Baixas, es albariño. Todo el mundo oyó hablar del albariño. Está formando parte de esas grandes varietales, bueno, lo mismo la Teixadura, pero no hay libro en el que no se cite pues, la Chardonnay, la Riesling, el albariño como una variedad de las más terpénicas además, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el concepto de Rías Baixas, pues también, a ver, y lo veremos hoy, nos amplía y nos dice que Rías Baixas es mucho más que albariño. Si bien es la reinona, veremos ahora dentro de un momentito
que hay cantidad de elaboraciones tradicionales en la zona que no se basan única y exclusivamente en el albariño, ¿no? Estamos en una zona, acordaros que decía yo estos días que si bien Galicia está cruzada por una gran franja granítica, pues aquí está de lo más manifiesto, ¿no? Granito, pero sí que es cierto que hay también suelos donde aparecen esquistos y suelos metamórficos, sobre todo hacia la zona más occidental y litoral, ¿no? Es decir, hablaríamos de la zona donde está más presente este tipo de suelos, pues hacia la zona de Sanxenxo, del Rosal, más definido a lo mejor en la zona de Tomiño, ¿no? Y después tenemos también suelos aluviales, texturas arenosas y francoarenosas que contribuyen a una retención muy baja de agua y suelos también muy influidos por el hombre, ¿no? Por tratamientos y por trabajos y por laboreos. Eso es la parte de los suelos sedimentarios, digamos que tenemos unos pHs un poco más neutros, más parecidos a los suelos de las cuencas y la otra parte granítica, pues ya nos vamos a suelos más ácidos, ¿no? Hay varias creencias o leyendas asociadas a lo que es la uva albariño y a su origen, a su introducción. Entre ellas, pues se dice que allá por el siglo XII una de las opciones podría ser que vino la dinastía Borgoña al casamiento con doña Urraca y nos trajo un poco de conocimiento sobre la plantación que tenían por la zona. No cuadra mucho. Otra se atribuye a los monjes de Cluny, también en el siglo XII, ¿no? que habían plantado esa variedad cuando se asentaron hacia el monasterio de Armenteira y en los límites que iban definiendo la Gallaecia en Galicia y Portugal. Es otra asociación que se hace con la variedad. También se dice que a lo mejor el más antiguo estaba hacia la zona del río Uña, ¿no? Porque ya se contemplan escritos y registros desde la Edad Media. Se dice también de su posible origen centroeuropeo cuando nos invadieron en el siglo V, más o menos, pues los suevos y los visigodos, esas invasiones que asentaron después en el límite con la frontera de la Gallaecia, ¿no? Sea como sea, está considerada una variedad autóctona de Galicia, que no es, que no es leyenda, que lleva sentada aquí más de 1000 años cultivada en las Rías Baixas, ¿no? Que después puede tener matices muy en común, pues con muchas veces suelen asociarse con la Riesling, dicen, claro, tienen que tener matices comunes también, son variedades de la franja atlántica con unas acideces muy interesantes y después formando parte, como os decía antes, de esa colección de variedades terpénicas que nos podemos encontrar y en concreto en Rías Baixas tenemos la albariño, que es una variedad muy terpénica, tenemos la loureira, tenemos la treixadura, es decir, que tenemos un amplio catálogo de variedades. Además de estas que os cito ahora, están autorizadas también la Godello y la Torrontés, pero como variedades preferentes no. Yo creo que, como siempre, procede que nos sirvamos un vino. Para los que no hayáis estado en otras catas, si es que da gusto el sonido cuando nos servimos el vino ya, nos hace intuir y ese baile que tiene la copa. Este además se ve súper denso, como una lágrima que se agarra mucho. Nos servimos el vino. Para los que no nos hayáis visto en otras, lo que hacemos, yo voy a catar 2 vinos hoy y cada uno en su casa pues tiene el que haya comprado. Los que han comunicado el que cataban, he tirado de mis notas si estaban catadas y los que no, pues me he comprado una botella y lo he catado. Deciros también en relación a la añada,
yo ahora voy a catar en 2019, aunque sé que hay alguien que está catando 2018, 2017, si no me equivoco, de este mismo que voy a catar yo. Deciros que la añada 2019 vuelve esa atlanticidad más marcada, y si no, fijaros ahora cuando vayáis a catar los que tengáis a añada 2019 en blancos, porque fue una añada que en Galicia en general aumentó la producción, en Rías Baixas en concreto bajó la producción, pero bajó pues como un 5,5% más o menos. Es decir, si en el 2018 se cosecharon como 38 millones y medio, pues 36 millones y medio o poco más en el 2019. Fue la única denominación que bajó en producción. Pero sí que es cierto que un poco lo fue, que eran racimos más pequeños, menos pesados, digamos que menos mosto, pero ese mosto más concentrado, y eso se traduce, o por lo menos en los 2019 que he estado catando, y lo que he estado viendo por ahí, que está más hay un poco más de grado, la acidez está un poco más manifiesta, que se había atenuado un poquito, en líneas generales siempre hablamos, ¿no? Y que hace presentir vinos de muy buena guarda, ¿no? Y muy intensos en aromas, y vinos equilibrados, frescos y longevos. Vamos a dar un traguito y pensad en todo eso y fijaros realmente cómo está puesta después esa acidez cuando le deis el primer trago al vino, y fijaros también en la intensidad aromática. Dentro de eso pues hay unos vinos más intensos y otros menos, ¿no? Bueno, ahora ya podemos hablar más tranquilos. El sistema tradicional, fíjate, está marcando ahí, es un 19 recién embotellado, y a veces nos encontramos con que a lo mejor está muy pizpireta, con unas notas a lo mejor herbales por ahí. No es el caso. Esto es fruta pura y dura que está invitando. Es un vino agreste, sin domar. Bueno, se parece un poco a las que lo elaboran. Después ya volvemos sobre este vino. Vamos a hacer una mención sobre la tapa, porque así, como siempre, me saco cacharritos del medio. Y la propuesta era pan de maíz o torta de aceite. Yo, en mi caso, hice pan de maíz, que me era más práctico. Lo tosté y después fui haciendo así varios cambios, porque os proponía que tuvieseis pimientos rojos. Podéis tener lámina de sardina, que ya la venden ahumada, o las podéis poner más curadas, o incluso bacalao o anchoas, como os decía. Entonces yo al final he ido cambiando un poco de todo, y he puesto una tosta de pan de maíz con pimiento verde frito, sardinilla, y le puse unos brotes de pimientos. La otra he hecho un poco parecido, y lo que pasa es que he cambiado el pimiento verde por el rojo, y después le he puesto unas anchoas y con brote también de pimiento. Y ahora se me había ocurrido, que también era bastante habitual encontrarlo, además era bastante socorrido cuando ibas con algún marinero en concreto. Claro, estas sardinillas son de lata, pero bueno. Pues nada, buen tomate, un poco de cebolla, y lo hacemos un aliño ahí con aceite, que le ponemos un poquito de aceite virgen extra gallego, y después le ponemos, si queréis, una gotita de vinagre o no. Yo en este caso hoy no le voy a poner vinagre. Y podemos montar otra última que se me ocurrió, que como había hecho escalivada, pues podemos sustituir esa parte de pimiento solo pues por escalivada. Sabéis que la escalivada metemos a asar berenjenas, pimiento y cebolla. A mí no me gusta la cebolla, sin embargo así me gusta.
me pasa un poco como con la confitada. Le ponemos la escalivada. A mí me gusta mucho con anchoa o con boquerón. En este caso voy a hacer mitad y mitad. Como me la voy a comer después cuando acabemos aquí. Y remato otra vez con brotes de pimiento. Los brotes de pimiento al final los he sacado de cuando cocinas las semillitas de los pimientos que te quedan, los pones en un recipiente, dejas un poquito de tierra por encima y ya cuando te das cuenta tienes mogollón de brotes de pimiento. Bueno, pues hecho esto, sacamos. Ya os podéis empezar con el pincho vosotros. Y nos vamos con el vinito. Con los vinitos. Bueno, con los vinos. Vamos a ver. De uvas, hablábamos de uvas blancas, del albariño, de la lobreira, de la treisadura, del acaíño. Hoy digamos que tenemos monovarietales de albariño y después tenemos la combinación rosal, que ahora os cuento. Distinguimos 5 subzonas en la denominación de origen Rías Baixas. La más reciente es la subzona Ribeira do Ulla. Ahí hablaríamos de Lumia, de Lulla, y se incorporó a la denominación de origen en el año 2000. Para situarnos, hablamos de la zona de Vedra, ese límite también entre la provincia de Pontevedra y que coge un poquito de Coruña. ¿Vale? Después, de ahí no hay ningún vino hoy en la cata. Después tendríamos la subzona de Soutomayor. En la subzona de Soutomayor es una subzona, para que nos situemos, en Rías Baixas hablaremos de alturas más o menos entre 40 y 200 y pico sobre el nivel del mar. Si estamos en el Salnés estaríamos sobre 40, 48, vamos subiendo. En este caso, cuando nos venimos hacia Soutomayor, pues podemos estar hablando de sobre 80 y superando eso. Es la zona más montañosa, es la zona más pequeña y se incorpora a la denominación de origen Rías Baixas en el año 96. Para que os hagáis una idea, pues media extensión de la subzona la tiene una bodega y hablamos de muy poquitas hectáreas. Está por ahí el vino de Noelia Bebella, de la subzona de Sotomayor, y lo están catando desde Castrelo Dominio. ¿Cómo definiríamos así rápido y pronto Noelia Bebella? Un albariño de libro, pero buscando el origen, o sea, esos albariños que nos recuerdan a esa parte de madurez que mostraban los albariños, a esa atlanticidad marcada. Además vuelve a ser una añada muy atlántica, seguramente lo repetiré más de una vez, que recuerda a la primera añada que habían sacado, pero guardando un equilibrio. Es un vino con grado, es un vino con aroma, es un vino donde está la fruta sobre las flores, con muy buena concentración. Es un vino con buena acidez y con muy buen recorrido. Fresco, longevo, atlántico y con muy buena capacidad de guardar. ¿Cuál es el problema? Que se bebe antes. De hecho, está ya el 2019 en el mercado, es el que está. El otro ya está agotado. Así que es una plantación muy interesante. En este caso, antes hablábamos de la subzona de Lulla y condicionada por el río Ulla y por el Lumia, y en este caso hablamos del río, el río Verdugo, le llamamos por la zona, aunque viene a ser la confluencia del río Oitabé y muy cerca de la desembocadura del río en la ría de Vigo, hacia la zona de Arcade. Así que no dejéis de pasaros por allí, que es una zona muy interesante. Normalmente no muy reseñada porque hay 2 bodegas,
No, no hay tres, una cooperativa y 2 bodegas, o sea que es una zona muy pequeñita. ¿Cómo vais por ahí con los vinos? Ir metiendo la nariz, el mío está un poco frío, además. A ver si en primer término es frutal, floral, esa intensidad de la que os hablaba antes, si lo tenemos más madurito, más fresco, más incisivo. Este segundo método, yo la nariz ya me está diciendo, pégame un trago, ya te hace salivar, ¿no? Ya dice, buah, viene ahí cantidad de frescura y es un yo te doy y tú me das, ¿no? Bueno, las otras zonas serían Salnés, que es la que conoce casi todo, bueno, conoce todo el mundo. El Salnés representa en Rías Baixas el 60% de la producción y es donde se concentra aproximadamente el 70% de las bodegas. Haciendo así un poco de memoria sobre comentarios que se fueron haciendo ahora durante el confinamiento, que no les había dado importancia a los bares, tanto a la alimentación, el vino, la gente hablaba del vino ahí como un factor secundario, pues al final Rías Baixas, por ejemplo, representa 7.600 empleos de manera directa, más 5.200, 5.300 que después cuando viene Vendimia. Yo creo que es una representación entre el 7 y 12% del porcentaje de empleos que hay en la zona. Creo que es algo para tener en cuenta, ¿no? O sea que agradecer estas catas de Santar, como que sea a los poquitos, pues algo hemos puesto de nuestro lado y algo hemos bebido. El Salnés normalmente lo asociamos más a esa acidez más afilada, normalmente también lo asociamos más al concepto de salinidad. Eso no quiere decir que no nos aparezca ese concepto en otra de las zonas. Entonces, los que tenéis Salnés, pegar un traguito y ver cómo os hace ese recorrido. La acidez para mí siempre es una de las pistas más interesantes para moverme, para situar un vino e intentar identificarlo cuando hacemos así el juego de la cata ciegas, ¿no? Pero es una cura de humildad al fin y a la postre. Después, en el Salnés se suelen elaborar monovarietales de albariño. Dentro de las tipologías se puede decir Rías Baixas, albariño, cuando es 100% albariño, y después ya entraríamos en los conceptos de Rías Baixas, albariño del Salnés o del Rosal o del Condado, hablando de albariño. Entonces tiene que tener como mínimo un 70% de albariño. Si nos pasamos a la zona del Rosal y del Condado, ahí ya suele haber como un ensamblaje de variedades. Hoy tenemos del Condado, pero el Condado lo que tenemos hoy es distinto. Y del Rosal tenemos más de uno también en cata. Esos ensamblajes de variedades lo que hacen es aportarnos intensidad también en el aroma. Las acideces en estas subzonas suelen estar un poquito más amortiguadas, no son tan afiladas. Y suele haber cómo se asuma de aromas, ese compendio que al final también atribuye complejidad. Y nos va aportando pues, esos matices diferenciales que aporta cada una de las variedades del ensamblaje, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor es donde sale un poquito más marcadas pues, las notas que asociamos a las flores, sobre todo, como hablábamos de variedades terpénicas, sobre todo al linalol, que nos recuerdan a rosa o a geranio, a arbonio, y notas vegetales que nos recuerdan a esas notas de xanal, de manzana hay un poco madura. La influencia, en este caso, del río, pues sería, sin duda, el condado de Tea, por un lado Tea, y por otro lado el Miño, es decir, cuando hablamos del Rosal hablaríamos margen derecho hacia la desembocadura, hacia la Guardia, estaríamos para la zona del Rosal, y si nos introducimos hacia el Ribeiro, también por el Miño, pues estaríamos hablando de la zona del condado. Ahora que estamos situados Rosal y Condado, para que nos quede así fácil de asociar de vez en cuando. Rosal, ¿qué es un rosal? Algo que asociamos a aroma intenso, ¿no? Por un lado hablábamos de esa complejidad de
de aromas, y porque aparte de elaborar albariños, se elabora una tipología especial de la zona que se llama rosal. Para que se pueda llamar rosal, tiene que llevar en el ensamblaje mínimo entre albariño y loureira, pensar rosal, aroma, loureira, mucho aroma. Entonces, para que sea considerado un rosal, tiene que llevar en el ensamblaje mínimo un 70% entre albariño y loureira. Y el otro 30% pues puede ser albariño, puede ser loureira o puede ser otras de las variedades. Generalmente suelen llevar caíño y muchas veces también treixadura. Y después, si tiramos hacia arriba, hacia el condado, pensar que vamos subiendo también de altura, vamos subiendo a los 100 y muchos, a 200 y pico, nos vamos introduciendo hacia el Ribeiro. ¿Quién reina en el Ribeiro? La treixadura. Pues en el condado, aparte de elaborar los vinos con albariño, se puede elaborar el concepto condado, que en blancos quiere decir que es un ensamblaje de albariño y treixadura mínimo a un 70%. Después, el otro 30%, más de lo mismo. Puede ser albariño, puede ser treixadura o puede ser otras de las variedades. De manera que veis que Rías Baixas al final es albariño, pero también es rosal, también es condado, elaboraciones en concreto muy definidas por el ensamblaje de esas variedades, ¿no? Hemos hablado de las 5 subzonas. No quisiera pasar por alto que una elaboración que además está creciendo en las bodegas, yo creo que, no sé si se han dado por 24 referencias más o menos, es la elaboración de espumosos por segunda fermentación en botella o método tradicional. De manera, está contemplado también en Valdeorras, que ya lo habíamos visto, y después de manera muy marcada en Rías Baixas, tanto en Sotomayor no, en Elvira creo que tampoco, pero después está bastante repartido. Y dentro de eso ya los tenemos más jóvenes, con más crianza con sus lías, tenemos unos vinos espumosos que llevan muy buen camino. Ya se seleccionan parcelas, ya se adelantan vendimias, ya se va trabajando más sobre el concepto champanoise, no un perfil tan continental, sino realmente estamos mirando a la parte más septentrional en producción y ya vamos. Lo bueno que siempre está ahí el varietal, ¿no? Y la estructura de carbónico, pues que se va consiguiendo con esa paciencia, esa madurez y con esa selección, ha ido creciéndose muy marcadamente. Bueno, pues vamos a empezar. A los que tenéis por ahí entonces, Noelia Beber ya lo habíamos captado en la zona de Sotomayor, y entonces ahora, si os parece, voy a dejar el Salnés para el final. No es que vayamos a mezclar todos los vinos, pero bueno. Y ahora, si os parece, nos vamos a ir hacia la zona del Rosal. Vamos a empezar, quien tenga por ahí, el lagar de Cervera. El lagar de Cervera es una bodega que fue comprada por la bodega Rioja Alta, pero sí que se mantiene el concepto anterior a que lo tuvieran ellos la bodega, ¿no? Los viñedos superan los 25 años bastante. Es una de las bodegas que se puede decir con viñedo pues una finca a lo mejor es de 50 hectáreas. Lo estoy haciendo referencia más que nada porque cuando aquí hablamos siempre de parcelas, de extrema parcelación, para que nos hagamos una idea. En 4.000 y pico hectáreas que puede haber en Rías Baixas, hablamos de 21.000, casi 22.000 parcelas, o sea que tener 50 hectáreas y alguna otra finca que creo que tienen, si no me equivoco, sobre 80 creo que tenían. Es como decir, anchas Castilla aquí, ¿no? Estamos entonces en la zona de Rosal, pero elaboran, en este caso que se está catando es un albariño, ¿no? Un monovarietal de albariño.
¿Qué recuerdo yo de Lagar de Cervera, del último que caté? Pues que es un vino muy amplio en matices, muy intenso, que se le intuía capacidad de guarda, un vino para redondear. A mí me suele gustar ya más del segundo año, tercer año, y con un fondo cítrico que redondeaba esa frescura, pero que más que marcar la fruta, a lo mejor marcaba las hojas del cítrico, ¿no? Y la floralidad también de esas partes del limonero, naranjo y demás. Un vino intenso, franco, largo, con muy buena estructura y muy cargado de matices. Eso estaba en el Rosal, bueno, está en el Rosal, pero era albariño. Y ahora ya nos pasamos a catar otros que tenéis por ahí, que tienen el ensamblaje característico del Rosal, ¿vale? Alguien tiene por ahí Ponte Tamuxe Rosal, es decir, que tiene albariño, loureira y caíño en este caso. Y es un vino con el alma del Rosal, con la complejidad y los matices que ofrecen esas tres variedades. Es un vino de lágrima fluida y es un vino de volumen medio, tampoco tiene grandes estridencias, tiene esa parte de la loureira que lo hace crecerse en raíz y es un poco más equilibrado en boca, pero después tiene ese agarre especial de la caíño. Tiene, podríamos decirlo como es un vino que nos va ganando, es un vino agradable en su paso, con buena acidez, incluso tiene su toque mineral final y que va arropando eso, el fresco, la fruta, la acidez y el recorrido perfecto para que un trago invite al otro. Después tenemos también de la zona del Rosal y también lo que es el concepto Rosal, el vino Terras Gauda. Terras Gauda yo creo que lo conoce todo el mundo. Es muy curioso que mucha gente llega a un bar, le pone un albariño y le ponen un Terras Gauda. Bueno, pues eso es el tirón de orejas al que me refería yo antes, ¿no? Abadía San Cambio es el albariño que tienen en Terras Gauda y Terras Gauda es un rosal. Y es un rosal que tiene albariño, más o menos tiene un albariño pues el 70%, yo creo que más o menos tendrá de albariño. Tiene albariño, loureira y caíño. El albariño y la caíño lo tienen plantado muy a nivel del mar, como a 50 metros. Y después lo que es la loureira lo tienen en una parte más alta, como a 150 metros. Vinifican en conjunto el albariño y la caíño y después hacen el ensamblaje también con la loureira. Utilizan levaduras propias, levaduras naturales. De hecho, creo recordar que hicieron un estudio especial sobre sus levaduras, ¿no? Y hacen también una maceración en frío. ¿Qué buscan? Buscan atrapar esa cantidad de aromas que da el ensamblaje y buscan también mantener marcado ese concepto de autenticidad que da el vino. Se puede decir que es un vino que fluye. A mí el Terras Gauda siempre me gusta después de 2 años. Y normalmente, de vez en cuando hacemos unas verticales allí en Lugo y bajando mucho, y cada vez nos emocionamos más cuanto más bajamos. Nos pasa en general con los buenos vinos cuando haces una vertical. Es decir, hay mucha gente que está esperando la última añada puesta en mercado y después a veces nos perdemos matices muy interesantes que va ganando el vino con el tiempo, ¿no? Así que os invito a que si sois de Terras Gauda, que os lo bebáis ahora, pero que guardéis unas botellitas para ir abriendo con los años.
Yo no suelo guardar muchas porque ya tenemos en el club de cata una que las guarda. Entonces, de vez en cuando pues nos deleita con una vertical. Bueno, más que ella su papá. Vale. Vamos a pasarnos al condado antes de pasarnos al Salnés, porque así hablamos también de esos... ¡Ay! Pero voy a hacer una excepción. Vamos a hacer una excepción. También en la zona del Rosal, aunque fuera de denominación de origen, pero esto es en referencia a Quiroga, que nos está siguiendo con muchas catas desde Edimburgo y que además es un embajador de nuestros vinos allí, se dedica a vender de nuestros vinos allí. Y entonces hoy está catando desde Edimburgo, he ido a Salgosa, que lo veréis publicado por ahí como subzona rosal. No es correcto el término de subzona rosal, pero sí que es un vino que está en la zona que se conoce como Rosal. El Rosal también es un pueblo, ¿bien? Y en concreto los viñedos los tienen en Tomiño, es de los de las bodegas de Cazapitas. Y tienen también en la elaboración ese porcentaje que se corresponde también con lo que es un rosal en lo que es la de Rías Baixas, que es el albariño y la loureira. En concreto lo tienen en un 75%. Y después tiene matices de caíño y de cagarrucho, que es la primera, no es el término más utilizado para esa uva. Yo lo desconocía porque la conocía como ratiño. En general, pocos vinos hay también vinificados con ratiño en Rías Baixas. Los de bodegas Moraima, que hicieron muy más de también. De hecho, hubo que... fue después incorporada a la variedad, porque siendo una variedad autóctona gallega, al ser una variedad que estaba en peligro de desaparición, pues hubo que incorporarla a la normativa, ¿no? Y yo que os cuento de la ratiño, bueno, está en una parte muy simbólica, que puede ser un 5%, es que hay muy poca ratiña de momento, y lo que sí es cierto que donde la había, pues en las zonas casi siempre había como una cepa de ratiño, o dos. Entonces, ¿por qué Moraima pudo desarrollar ese trabajo? Porque es una cooperativa pequeña, pero al tener más miembros, cada uno fue aportando, digamos, esa pequeña parte que tenía, y a partir de ahí se consigue desarrollar también más plantas, ¿no? Para producir. Y al final es una variedad que yo no os podría decir los aromas en concreto, pero sí que es cierto que yo cuando probé el monovarical de ratiño, lo que recuerdo es cuerpo y estructura. Después tiene unos aromas como muy particulares, con unas pinceladas que... Pero claro, como hay tampoco te da para entrenar y quedarte de momento con todos esos matices, ¿no? Bueno, pues eso es lo que he seguido de Salgosa, y después quien lo esté catando seguramente me tendrá que dar razón. Ahí hay redondez. Conste que yo el que caté fue el 2018, que creo que ya está en el 2019 en mercado. Pero quiero pensar que a Edimburgo tampoco llegó aún el 2019, así que imagino que estarás catando el 2018, así que ese vino sin duda es redondez, fruta, mineralidad, notas especiadas, es que es toda esa complejidad de ese ensamblaje de variedades. Es un vino amplio, con esa frescura marcada, y sin duda es un vino atlántico. ¿Con capacidad de guarda? Pues no lo sé porque yo juraría que el 2018, cuando yo lo probé, era la primera cosecha. Entonces, si era la primera, estamos en el 2019, no sé hasta dónde llegará. No sé si guardarían tampoco muchas botellas, porque creo que habían elaborado sobre 600, 650. Así que ya veis,
son de estas joyitas que tenemos que ir probando cuando nos pasan por delante y hacernos con alguna para ir con el tiempo viendo cómo evoluciona eso y como dice Manquiña, el concepto es el concepto, hay que organizarse y estructurarse para sacar también resultados, ¿no? Bueno, nos íbamos entonces al condado, en este caso al señorío de Rubiós nos vamos a ir. Rubiós. Todo el mundo, en general, si oyó hablar de tintos en Rías Baixas, también oyó hablar de los tintos de Rubiós, ¿no? Y quien leyese a Cabanillas, quien leyese a Cuqueiro, quien leyese a Castroviejo, ven también todas que siempre hacen referencia al vino y cuando hacen referencia al vino, hacen referencia al vino tinto. Es decir, aunque pensamos en Rías Baixas en blanco, hay que cambiar también un poquito el chip. Hay ya como 43, 44 bodegas produciendo tintos. Si bien representan, que no llega a un 1%, será un 0,8% que representan las casas tintas en relación a las blancas, sí que es cierto que son unos vinos que a lo mejor para los gallegos que están acostumbrados a beber vinos más clásicos, no digo los gallegos en general, sino los que tengan la costumbre de beber vinos crianza y meseta, es decir, Ribera o Rioja, pues a lo mejor les resultan unos vinos más diferentes, pero sin duda son los vinos del momento, ¿eh? Son los vinos que se buscan. Se está huyendo de aquel carácter de músculo y de barrica, de estos vinos que os citaba precisamente, y se están buscando vinos cómodos, fluidos, con frescura, con atlanticidad, que a la par son longevos, pero que no se disparan de grado. Hablamos de 11, 12, 12 y medio, es decir, vinos para disfrutar cómodos, con variedades que podríamos llamar indígenas, es decir, con variedades nuestras. Hablamos de Caíño o Rei do Viño, que decían los mayores. Hablamos de la Loureira Tinta, aroma. Hablamos de la Espadeiro, ese carácter de frescura y especiado, ese carácter más agreste, que incluso con poca intensidad de color, que algunos dicen, pues recuerda a una Pinot Noir, ¿no? Hablamos de la Sousson, con esa capacidad de envejecimiento, de color, es decir, hablamos de sin duda una riqueza varietal increíble, y aparte tenemos otras variedades también como la Mencía, la Brancellao, la Pedral y la Castañal, también dos variedades que estaban en peligro de extinción y que también se están ya recuperando. Y ¿quién nos puede hacer mucha referencia a eso? Pues sin duda es la bodega Señorío de Rubiós. Señorío de Rubiós tiene, yo no quiero equivocarme, pero por lo menos, aparte de los blancos que tiene, de Albariño, de Condado, de espumosos, yo juraría que tiene como 11 o 12 referencias de tintos, porque tiene la línea Señorío de Rubiós, la de Manuel de Amaro, dedicado precisamente al viticultor uno de los fundadores, Manuel de Amaro, que falleció además unos días antes de presentarse esta línea. Y ahí sí que nos encontramos monovarietales de Pedral, de Espadeiro, de Brancellao, de Sousson, de parcelas en concreto. Después te pueden gustar o no gustar, pero sin duda es una buena clase, sentarse ahí con los monovarietales para ver qué ofrece uno, qué ofrece otro, dentro de las particularidades que después nos encontramos según la subzona, ¿no? Y antaño y de tiempos ya siempre se hablaba también del espadeiro, en especial del salnés, es decir, no es una moda momentánea ni pasajera, han venido para quedarse y el público en general agradece, bueno, sí, voy a decir en general, al principio no tanto, la gente de fuera es precisamente quien a lo mejor disfruta más
nuestros vinos, que tiene carácter agreste, pero así somos también los gallegos. Yo en una de las últimas catas que hice sobre tintos, los nosos tintos gallegos, la verdad pensé que me iba a venir muy poquita gente. Además lo hice en Redondela, que ve mogollón de Rioja y de Riberitas, como le llaman ellos. Y dije yo, no va a encajar. Y sorprendentemente tuve mucha gente y curiosamente gente joven y que ni siquiera eran bebedores de vino. Que dije yo, ¡buah! A ver por dónde está la cámara oculta, porque bebedores de cerveza o no bebedores de vino. De hecho les puse bastante escupideras porque qué bien que hayáis venido, vamos a disfrutar y si tenéis que escupir, pues escupís, ¿no? Nada, se lo bebieron todo. Es decir, hay carácter, no es algo homogéneo, no es bebido esto, ya me he bebido cualquier parte, puede ser, y a lo mejor es precisamente las particularidades estas las que al final enganchan. Bueno, eso, y la frescura, y que invita, y el nervio que tiene, no es algo allanodino, sumamente cálido, pastoso, sino que, como decíamos antes con otro vino, que fluye, ¿no? Bueno, hoy, yo después me vuelvo al blanco, pero vamos. Hoy yo tengo de tinto para catar el señorío de Rubios Condado, pero en Lugo hay alguien catando el señorío de Rubios Sousón. Bueno, aparte este vino tiene una relación calidad-precio estupenda. Este en concreto, no quiero decir que después os vayáis a encontrar todos los tintos gallegos por el tirados de precio, es que tampoco. Producir según qué variedades, en qué elaboraciones tiene su coste y más en Galicia, ¿no? Pero esto sin duda es un vino Yo tengo el 2018, el señor de Rubios Condado. Aquí hay. ¿Y por qué Condado? Porque lo mismo que con las variedades blancas, pues también podemos hablar de un ensamblaje de variedades con las tintas para el concepto Condado. Y en este caso, aquí tenemos Sousón, tenemos Caíño, tenemos Mencía, tenemos, creo que hay algo de Pedral también, y algo de Brancellao y de Espadeiro. Es decir, tenemos un poquito de todo. Tenemos en fase visual, puede ir un poco en paralelo quien esté catando el monovarietal de Sousón. En fase visual tenemos todavía esos colores que nos recuerdan a la juventud. Es decir, tenemos esos morados, esos violáceos, ¿no? Es un violeta vivo tanto en la fase visual como en la nariz. La intensidad es media alta y lo primero que viene a la nariz es fruta silvestre. Cuando pensamos en fruta silvestre pensamos en arándano, pensamos en mora, pensamos en frambuesa. Es un vino ya expresivo, así de primera nariz. Y digo, en principio la nariz se presenta entretenida. Y que me dice, soy gallego. En boca es muy fluido, esa fruta más que negra asoma ya roja, es como si tuviéramos ahí un contraste. Frescura, unas connotaciones un poquito especiadas y un poquito balsámicas, más que de la mora en boca, pues me recuerda más a la zarzamora. Pero sin duda es un vino frutal y muy expresivo. Quien esté con el Sousón se va a encontrar un poco el concepto, pero con una estructura muy marcada. El tanino estará un poquito más marcado. Este es un tanino muy mililito. El que esté con el Sousón seguramente se lo encontrará un poquito más aterciopelado.
jugando ahí un poquito a querer ser untuoso y con una persistencia muy buena, una persistencia larga, y se va a encontrar lo que es aroma y se va a encontrar lo que es frescura, acidez, de alcohol tampoco irá muy desfasado, y después tendrá esas connotaciones de fruta y de especies también. Este que estoy tomando yo, fíjate que después, entre que es fresco, pero después asoma también una notita así de calidez. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, yo después me lo acabo con lo otro. Vámonos pues al Salnés. A los que tenemos ahora ya todos monovarietales de albariño. Hay un clásico por ahí, el Gran Bazán. Gran Bazán, sabes que es una bodega más o menos del principio de cuando se constituyó la denominación de origen. Fueron de los primeros también. Yo estuve en su 35 aniversario, me parece que fue, cuando lo dejaba un poco, pues, don Manuel Otero, ¿no? Por problemas un poco de salud también. Y yo me acuerdo la última vez que fui por allí y de estar con don Manuel, aunque ya el olvido juega malas pasadas con la memoria. Sin embargo, empezó a refrescar cantidad de cosas y su concepto de cuando montó esa bodega, ¿no? Ese concepto de chateau, de bodega, medio del viñedo. Los pilares de la sala de abanicas, granito, pero granito con forma de tastelín y de catavinos. De su botella, la botella renana, es un poco los conceptos que buscaba. Quien está ganando por ahí, yo creo que se anotó con el Gran Bazán Ámbar. Ahora esa bodega fue adquirida por Bodegas Baigorri, por Pedro Martínez, y el concepto donde se pone el acento en el Gran Bazán Ámbar es en el mosto flor y buscar intensidades, una crianza con sus lías de 5 meses, buscar esa explosión de sabor, y tiene ahí un juego de fruta, pero yo encuentro más fruta tropical. El recuerdo que me viene a la cabeza con el ámbar es la nota tropical que me recuerda a la pasión, ¿no? Pero después también con unos aportes y un cierto perfil cítrico que me sostiene esos sabores, marcada acidez y salinidad también. Y después es un vino que me resulta untuoso y persistente, y un fondo de armario de toda la vida, lo recuerdo de hace muchos años, un indio que venía a Lugo y estaba viviendo en Suiza, se lo llevaba para allí, era el vino que tenía asociado a Rías Baixas, el albariño que le gustaba, y desde entonces sin perderle la pista. Hay alguien por ahí también que está bebiendo del Salnés, de Bodegas de Terra da Sorey, Pazo Torrado. Pazo Torrado yo lo recuerdo como un vino especialmente fresco, con el concepto de el vino de toda la vida de Cambados, es decir, un albariño versátil, todos los públicos, con esa parte de sabor, con esa parte de frescura, agradable, que recibe bien, amigable, donde no faltan las notas que asociamos a la manzana, a las flores blancas, y frescura y viveza. Me recuerda eso a los clásicos del Salnés. Sin ser sumamente incisivos, sino suaves y cómodos, ¿no? Con un final más o menos largo y persistente. Hay también quien está bebiendo por ahí Valdemigas de bodega Bouza do Rei. Daría algo por saber cómo está el vino que está tomando en Lugo los lunares de hace 2 años. Hay que buscar la forma de que las catas así
virtuales al final nos pudiéramos pasar la copa, ¿verdad? Porque al final te quedas ahí con... ¿Dónde habrá cambiado en esto? Valdemeiras de Bouza do Rei. Seguimos con Alvariño, que yo lo recuerdo por fragante, por intenso. Con un juego de fruta y flor, que con un tacto como muy suave y amplio de matices. Más que a lo mejor los matices se adivinan más en la boca. Intensidad aromática en la nariz, recuerdo, pero más complejidad en boca. Sabroso, con buena carga frutal y un vino equilibrado. Y nos queda por ahí, yo creo que los dunares, no, nos queda también sobre Ribas del Salnés de Bodegas Nanclares. Aquí tenemos complejidad y tenemos de la zona de Cambados y tenemos la complejidad que aporta una fermentación en madera, pero en volúmenes elevados, de manera que es un juego de que te estoy dotando de estructura y ciertos matices, pero no te estoy castigando, sino que te estoy dejando que te vengas arriba. Y después tiene también una crianza con sus lías bastante larga dentro de lo que cabe, pues como 8 meses. Tiene también una evolución en hinox y después tiene una maduración en la botella. De manera que a la complejidad del albariño sumamos los juegos de barrica, de lías, de maduración. Sin duda es un vino longevo, con muchísima estructura, muy equilibrado, con mucha persistencia, que invita a beber y a ahondar, ¿no? en la complejidad que te está dotando, pero sin ser cansino en ninguno de sus pasos para llegar a madurar. Tiene, evidentemente, aparte de la carga de fruta y de frescura y de esos cítricos, pues nos encontramos también con los matices, nos aporta esos aromas heredados de la fermentación, ¿no? el aporte de las vías que lo han dotado de untuosidad y de volumen. Tenía cierto aporte, no de dulzor, pero sí de querer mostrarse como una envoltura, ¿no? Que yo lo atribuyo también un poquito a esa parte más suntuosa que me ofrece el vino fruto de la crianza con las lías. Lo recuerdo, es un vino para disfrutar y es un vino ya para vacaciones, es decir, fuera problemas que me voy a concentrar solo en ti, ¿no? Porque te evoca cantidad de sensaciones y de recuerdos. Bueno, pues nos vamos con Dunares. Seguimos en el Salnés y seguimos. Hemos catado un vino de Anónimas de Ribeira Sacra. No sé si os acordáis, hemos catado Castro Cadera. Y esta vez nos vamos con Dunares. Este fue el primer proyecto que tuvieron en común María y Cristina, como Anónimas, que yo os decía que Anónimas surgió un poco para focalizar sobre la importancia de la mujer en el mundo del vino, queriendo dar voz a las que siempre fueron la hermana de, la hija de, bueno, pero que en el fondo siempre estuvieron mujeres que estuvieron trabajando y sacando ahí lo que es el mundo del vino, ¿no? A mí me recuerda mucho pues creo que embotellaron hace un par de días. Me recuerda mucho a
a un mosto concentrado, y tiene ese carácter atlántico supermercado. Bueno, ellas ya lo llamaron dunares, no sé si veis muy bien por ahí la etiqueta, no sé muy bien. Porque es también como una inspiración sobre el movimiento dunar, ¿no? Es decir, cómo van cambiando las dunas por el entorno, por la climatología, por los vientos, cómo van adquiriendo distintas formas y es un poco lo que quieren dar a entender con su vino. No es un compartimento estanco, sino un acúmulo de sensaciones y que el tiempo le va dando forma y lo va madurando, redondeando o sacando algún aspecto que queda en principio por ahí detrás, ¿no? En principio, así como está, es un vino atlántico puro y duro, con marcada salinidad, con notaciones yodadas, con ese recuerdo a suelo, al granito. Y si tuviésemos que ser así un poco más románticas, es un vino cargado de añoranzas, porque es precisamente ese recuerdo al granito el que te está trasladando a lo que puede ser la zona, el viñedo y las aportaciones que le hace el suelo también a este vino, ¿no? Es un vino largo, afrutado en primera nariz, sin duda, y es un vino con la acidez en este momento afiladita. Bueno, a mí me gusta así, entonces ese juego de acidez y salinidad, pero no deja de ser un vino intenso, complejo, elegante, pero es un vino rebelde como ellas. Es un vino que muestra todas las características de una uva albariño, pero no una uva albariño domada. Que sí que está la fruta de hueso ahí, sí está la fruta de hueso. ¿Que hay notas cítricas? Hay notas cítricas. Que hay también unas pinceladas herbales ahí que recuerdan un poquito al fiuncho, al hinojo. Pero a mí me recuerda mucho también al que llaman el hinojo marino, ¿no? Que se utiliza tanto ahora en cocina. Es ese juego. Y después equilibrio, volumen y un vino para madurar. Para madurar, quiero decir, que bueno, como tengo más botellas, pues que iré madurando cuando las abro, pero no creo que vayan a durar mucho, aunque la intención es quien lo esté cantando en Lugo, después que me mande un mensaje que tiene mi WhatsApp, porque y si me mandáis algunas fotos también, porque intentaré hacer un acopio de todo lo que me fuisteis mandando durante estas 5 catas, y os mandaré así o lo subiremos a modo de resumen. Quien lo esté catando en Lugo, pues no sé, me vais a decir, estará más evidentemente, no tendrá esa acidez tan incisiva, ya no la tenía tampoco hace 2 años, no era tan atlántico yo creo como este. Y la fruta estará más en sazón. Aquí a mí me aparece la fruta de pepita más fresca y seguramente a ti te esté apareciendo pues a lo mejor más compotada, más exótica. Seguramente te habrá recordado cuando lo abriste, que a mí me pasaba también con esa añada y al año siguiente que lo abrimos, me recuerda un poco al área intermareal. Sube la marea, baja la marea y esa parte que nos queda ahí mojada, con restos de conchas y demás, esas notas, más que notas yodadas y salinas, esas notas que hay un poco de restos marinos, materia orgánica. Por mi parte yo creo que nada más, yo creo que no me olvidé de nadie, hoy por lo menos. Yo los he disfrutado mucho, que hubiese sido de mí estos 5 viernes sin estar catando. Es una buena excusa, pues hubiésemos seguido bebiendo igual, porque en ello seguimos. Pero siempre es un placer compartirlo, aunque no os pongo caras a muchos de vosotros. Sí que para nosotros es sumamente placentero que os hayáis tomado la molestia de acercaros los viernes a compartir unos vinos. Así que solo pediros el esfuerzo de seguir disfrutando del vino y en especial pues de los vinos gallegos. Arrimar el hombro un poco, pues como
nos ha brindado Chantal esta ocasión. Y decirles a las denominaciones de origen que bueno, que si pudiésemos haber hecho más, pues haríamos más. Pero es la forma un poco más democrática que se nos ocurrió, que cada uno comprase su vino y así se movían más referencias, ¿no? Y ver qué alimentación lo podemos tener, pedir por online, para no centrar solo en un vino. Las pretensiones no fueron otras que las de echar una mano, ayudar, disfrutar y presentar un poco también pues, a la gente que no conociera nuestros vinos y muchas gracias. Nos despedimos hasta vernos en los bares, vernos en Chantal o en cualquier otro evento al que nos inviten. Muchas gracias por compartir.